Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Julio y seré su guía a través de los vectores. Permítame empezar con el fundamento teórico de esto y para ello me voy a ir al concepto del paradigma de la programación orientada a objetos. Empezamos con una breve definición. ¿Qué es esto? Bueno, es una metodología especial de programación de software en la que un programa informático se diseña como la interrelación entre un conjunto de instancias conocidas como objetos. Ustedes a lo largo de este camino o de estos videos ya han utilizado varios de estos objetos como lo son las variables del tipo entero, del tipo double o cualquier otro tipo de variable que han utilizado. Después vamos al concepto de clase. ¿A qué nos referimos con clase? Bueno, es la definición de un tipo de dato hecha por el usuario donde puede incluir los miembros de esta y sus operaciones. Entenderemos a los miembros de clase como las variables y funciones que dotan a las clases con un comportamiento y o operaciones específicas. Volvemos a lo mismo, es un tipo de dato que nos va a permitir manipular información de la forma que nosotros lo deseemos, que no es nativo de el lenguaje de programación, sino nosotros lo vamos a desarrollar de acuerdo a nuestras necesidades. Aquí permítanme hacer un paréntesis en la palabra definición. Cuando usamos esta palabra es porque este concepto de clase es en nuestro programa, existe y está pues definido, sin embargo no tiene ningún efecto dentro de él. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿y cuál es el chiste de una clase? Bueno, eso nos lleva a nuestro siguiente concepto, que es el de objeto. No es hasta que se declara una clase cuando ésta se aloja en un espacio de memoria y entonces se le considera como un objeto. Y aquí es la diferencia entre la palabra definición y declaración. Cuando nosotros declaramos la clase, entonces esta ya ocupa un espacio de memoria y entonces ya pasa del plano abstracto de nuestro programa al plano tangible y es cuando ya empieza a tener algún efecto dentro de nuestro programa. Entonces, si lo quieren ver así, la clase va a ser nuestro molde de cómo vamos a interactuar y el objeto ya es el producto de esta implementación de interacción. Bueno, con estas dos cosas en mente, vamos a lo que es un contenedor. Un contenedor es un objeto muy parecido a un struct, ya que puedes almacenar una colección de otros objetos, pero al ser una clase, esto te permite definir operaciones entre los objetos dentro de él. Es decir, es muy parecido a un struct, vamos a poder guardar tipos de datos y otras cosas, pero vamos a poder definir también operaciones que nos permitan, pues, interactuar entre los tipos de datos que vayamos guardando. Justamente es importante entender estos conceptos porque los vectores son contenedores y eso nos lleva a la definición de vector. Un vector es un contenedor secuencial que actúa como un arreglo que cambia de tamaño. Y a lo largo de este tema va a haber mucha analogía con los arreglos. La gran diferencia pues es en que el vector cambia de tamaño y esa es la parte importante y vamos a ver cómo es que logra esto. Bueno, como un arreglo, la función de un vector es almacenar datos de forma contigua en la memoria, pero para poder cambiar de tamaño, entonces este hace uso de los Dynamic Allocated Arrays. Esto quiere decir que haremos uso de arreglos dinámicos y nos meteremos en la memoria dinámica, lo cual es que nos permite hacer estos tamaños pues más dinámicos, ¿no? O sea, que puedan crecer o puedan disminuir conforme nosotros lo vayamos requiriendo. Bueno, y eso nos lleva al tema de memoria dinámica. Vamos a hacer un breve viaje a lo largo de él, ya que no es el tema que nos compete por el momento, pero ¿para qué sirve la memoria dinámica? Bueno, cuando usamos memoria dinámica, lo que estamos haciendo es crear variables que no son declaradas antes del tiempo de ejecución, sino durante de él. Hasta el momento lo que hemos hecho es declarar variables que se van utilizando a lo largo de nuestro programa, pero en esta ocasión no vamos a hacer eso, sino que la declaración va a ser hasta el tiempo de ejecución. Antes de eso, nuestras variables como tal no van a existir. Y eso prácticamente es lo que permite que nuestro arreglo sea manipulable en cuanto a tamaño. Pero esto nos lleva a ciertos problemas y el principal de ellos es el tiempo de ejecución. Al no tener memoria ya alojada o direcciones de memoria ya reservadas, los tiempos de ejecución se retrasan justo porque tenemos que estar buscando a lo largo de nuestra memoria dónde es que se guardó la información o luego buscar espacios a lo largo de nuestra memoria donde podamos guardar información y etcétera, etcétera. De hecho, hay una regla que
dice más o menos que si nosotros utilizamos memoria estática estaremos ahorrando tiempo pero gastando memoria, y si usamos memoria dinámica estaremos ahorrando memoria pero gastando tiempo. No es que ninguna de las dos sea mala o buena, sino que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para utilizar alguna de las dos en la situación correcta. Y esto nos va a llevar al Dynamic Allocated Arrays, que es lo que ya se veía en la sección de intuición del vector, y vamos a ver cómo es que funcionan. Bueno, lo que vamos a hacer es prácticamente lo que hacemos en los arreglos. Vamos a reservar espacios de memoria de forma contigua, solamente que en esta ocasión no los reservamos hasta antes de la ejecución. Justo por eso es que lleva en su nombre el dynamic, porque esto se va moviendo. Sin embargo, sigue el mismo principio de alocar memoria de forma contigua, y por medio de apuntadores es como podemos acceder a esta memoria, tanto para reservarla como para modificarla, como para eliminarla en cierto sentido. Aquí les pongo una pequeña animación. Pueden ver que se crea una variable, apuntamos hacia ella para hacer alguna modificación si acaso, luego creamos otra variable, volvemos a apuntar hacia ella con un apuntador, que son estas herramientas que nos permiten modificar información, y así lo vamos haciendo de forma consecutiva. Pueden ver que, aunque esta es una animación, más o menos así es como se trabaja. Aquí las casillas no están juntas como lo veían previamente. Justamente esto lo hice de una forma visual para que pudieran ver que, aunque son reservaciones de memoria independientes, se encuentran en cierto sentido conectadas, o se encuentran en la misma estructura que un arreglo, solamente que sin perder su parte dinámica, y pues por medio de los apuntadores es como podemos operarlas. Y aquí ya se empieza a ver el problema, ya que aunque podemos cambiar la información gracias a los apuntadores, por ejemplo, si quisiéramos introducir un elemento a la mitad del vector, entonces tendríamos que cambiar de localidad cada variable que está ya en un espacio de memoria, y esto es muy costoso en cuestión de tiempo. Pero bueno, con esto ya en mente, vamos a nuestro programa y empezamos aquí, vamos a él. Y en nuestro programa lo que podemos ver es pues nuestra librería, que incluye toda la librería. Sin embargo, lo que vamos a utilizar se encuentra en la librería de vector y en la librería de algorithm. Después tenemos nuestro using namespace, y hay un macro que dice define ii, que nos va a definir un vector del tipo entero. Vamos a ver cómo es que funciona la declaración. Pues ya la pudieron ver más o menos. La declaración consta de 3 instancias, que es el tipo de estructura que vamos a utilizar, en este caso que es un vector, y utilizando los pico paréntesis introducimos el tipo de dato del que va a ser nuestra estructura o nuestro vector, y no podía faltar pues el nombre de la variable. Aquí pueden ver que ya al utilizar el macro ya solamente tenemos que poner ii y el nombre de nuestra variable o del iterador en dado caso. Justamente esto pues para ahorrarnos la escritura, ¿no? Y más en programas donde vamos a estar utilizando vectores constantemente o iteradores de vectores constantemente. Después tenemos una variable n que nos va a servir como un tope, y después tenemos nuestro primer elemento y último elemento, que después veremos para qué sirven. Estas tres últimas variables son del tipo entero, como lo pueden ver. Bueno, vamos a nuestro inMain, donde tenemos nuestras líneas optimizadoras sin el sum.ty, ya que estamos utilizando cout, y lo que queremos es pues ver cómo se van imprimiendo nuestras líneas conforme se vaya ejecutando el programa. Bueno, introducimos después nuestro n, que es la que nos va a permitir definir cuántos elementos va a tener nuestro vector, y ya mandamos a llamar a nuestra primera función, que se llama lectura, y recibe como parámetro al n. Podemos ver en su definición y en su declaración que lectura es del tipo void, recibe un parámetro que es del tipo entero, y en este caso pues se va a corresponder al n. Después definimos una variable auxiliar y utilizamos un ciclo for que va desde el 0 hasta el n, aumentando de 1 en 1. Para lo que nos va a servir es leer esta variable auxiliar que ya declaramos, y después por medio de la función pushback que se encuentra en la librería de vectores, poderla introducir por la parte trasera de nuestro vector, como lo dice el comentario que está aquí. El pushback es una función que nos permite hacer justo lo que ya les mencionaba. Bueno,
sigamos con nuestro programa y dice cout elementos del vector. Esto quiere decir que vamos a imprimir todos nuestros elementos y tenemos la siguiente función que es itImpresión. Vamos a ella, también es del tipo void, no recibe ningún parámetro en este caso y lo que hace es declarar un iterador. Aquí vemos la importancia del macro, vemos cómo utilizamos solamente dos puntos, iterator, it, que es la forma en la que se declara un iterador, que al final es un apuntador que nos va a permitir movernos a lo largo de nuestro arreglo dinámico, que se corresponde al vector. Después tenemos un ciclo for que empieza con nuestro iterador desde el punto begin y termina justo antes de nuestro punto end. En la parte de abajo del ciclo for pueden ver cómo está el punto begin, paréntesis, que es una función también de la librería de vector y nos devuelve un apuntador al primer elemento de nuestro vector. Después tenemos también la función .end que nos va a devolver un apuntador al tope de nuestro vector. ¿A qué nos referimos con el tope de nuestro vector? Se podría interpretar que end va al final del vector, pero al ser un vector, una estructura que cambia de tamaño, entonces hace uso de este tope, por así decirlo, al final del vector, que permite moverse de acuerdo a conforme se vaya moviendo el vector y se encuentre y siempre se encuentre al final de este. Entonces paramos justo antes de él nuestro ciclo for, porque si intentamos imprimir lo que hay en el end nos va a imprimir una cosa muy loca. Entonces ya después pues aumentamos nuestro iterador de uno en uno y por medio del cout pues damos un espacio y pues imprimimos nuestros elementos a los que está apuntando el iterador con el operador asterisco y ya después damos saltos de línea. Bueno, vamos a ver lo demás de nuestro código. Después de que imprimimos todos los elementos de nuestro vector, vamos a imprimir dos elementos específicos que son el primer elemento y el último elemento, que son justo las variables que definimos de manera global. Y podemos ver que para eso utilizamos las funciones .front y .back. La función .front nos devuelve el primer elemento de nuestro vector, como tal el elemento, no un apuntador, el elemento. Y nuestra función .back que también nos devuelve pues un elemento como tal, pero en esta ocasión nos devuelve el último elemento de nuestro vector. Estas dos funciones se encuentran en la librería de vector. Bueno, después de eso, pues los imprimimos para comprobar que los imprima de forma correcta. Utilizamos el cout y así como cualquier otro elemento lo imprimimos, damos un salto de línea y de igual forma para el último elemento. Imprimimos los dos sin ningún problema y para eso es que sirven estas dos funciones. Después vamos a hacer la siguiente parte de nuestro código, que es quitar un elemento del vector. Aquí podemos leer que dice vector sin el elemento y apunta y toma el apuntador begin más 2, es decir, va a tomar el begin, nuestro primer elemento, o va a apuntar a nuestro primer elemento y después se va a mover dos casillas hacia adelante y pues imprimimos a qué valor se está señalando con esto. Entonces vamos a imprimir el vector sin el elemento al que esté señalando este apuntador que ya movimos. Esta es una forma de moverse a lo largo del arreglo. Si no, también se puede mover con el ciclo for bajo las condiciones que ustedes deseen, pero esta también es una forma y por eso es que quería incluirla aquí. Pero ahora ¿cómo vamos a eliminar el elemento de nuestro vector? Bueno, para eso vamos a usar la función erase, que nos va a permitir eliminar los elementos de nuestro vector. En esta ocasión es una función que recibe un parámetro, también es de la librería vector, y lo que hace es eliminar un elemento determinado en cualquier parte del vector. Pueden ver que el parámetro al que se manda es un apuntador o el iterador que se está moviendo a lo largo de nuestro vector. Aquí ya tenemos un valor muy específico que queremos eliminar y le tenemos que mandar ese apuntador. Si ustedes saben en términos de apuntadores en dónde está su información, pues pueden mandar ese apuntador, pero esta opción de empezar desde el begin y luego movernos en casillas es mucho más fácil de visualizarse que visualizarlo de forma de apuntadores. Bueno, después imprimimos nuestros elementos, pero esta vez se van a imprimir sin el elemento que ya borramos, ya que ejecutamos primero la función erase. Luego vamos a esta impresión que es impresión. También es una función del tipo void que nos recibe parámetros y esta vez hacemos uso de
Otra función que es el punto 6 también se encuentra en la librería de vectores y lo que hace es retornar un número entero que va a ser el tamaño del vector, es decir, cuántas casillas tenemos ya ocupadas dentro de nuestro vector, y pues por medio de un ciclo for que va desde 0 hasta el tamaño de nuestro vector, aumentando de uno en uno, vamos a poder extraer los elementos de este. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de la misma forma que lo hacíamos en los arreglos con el operador corchetes, que nos permite entrar a la información de una casilla en específico. Si ustedes ya conocen la información de la casilla y quieren acceder por medio de este operador, también pueden hacerlo. Por eso es que quise hacer esta diferenciación entre impresiones. En este caso lo puse de forma concreta en impresiones, pero lo pueden utilizar en cualquier otro tipo de situación. Con estas dos formas de entrar, ya sea por iteradores o por el operador corchete a la información de nuestro vector, pues es como podemos acceder y alterar la información de nuestro vector. Bueno, vamos a lo siguiente, y lo que dice es vector si los elementos en el rango, pues también definimos un rango que va a ser en este caso desde el primer elemento, o sea desde el begin hasta el begin más 4, es decir, nos vamos a mover del begin 4 casillas hacia adelante. Recuerden que los vectores siempre empiezan desde el índice 0. Bueno, pues vamos a hacer eso de la impresión del rango, y también lo hacemos por medio de la función erase, pero esta vez recibe dos parámetros, que es justamente el rango, o sea, recibe el primer elemento por medio del punto begin, que también es un apuntador, y luego recibe el elemento donde tenemos que parar de eliminar, que es el punto begin más 4. Cosas a resaltar: vamos a tomar el primer elemento para borrar, pero ya no tomamos el último elemento para borrar. Por eso es que puse el rango con un corchete y ya después con un paréntesis. Entonces es un rango semiabierto. Bueno, entonces aquí pues en el comentario es justo lo que dice, que también podemos eliminar rangos de elementos utilizando la función erase. Bueno, después imprimimos por medio de nuestra función itImpresión, que ya la revisamos, y después eliminamos los elementos de nuestro vector utilizando la función limpiar. Vamos a ella. Aquí está la función limpiar, también es del tipo void y no recibe ningún parámetro, y lo que hace es utilizar un ciclo while. Y aquí viene otra función también de la librería de vector, que es el punto empty. Lo que hace esta función es devolvernos verdadero en caso de que el tamaño de nuestro vector sea 0, en caso contrario pues nos devuelve falso. Entonces lo que vamos a hacer es la instrucción que está dentro de nuestro while mientras nuestro vector no sea vacío, porque una vez que sea vacío ya no tiene sentido ejecutar la instrucción, y eso nos lleva a cuál es la instrucción. La instrucción es mi vector.popback. Este operador es el contrario a pushback. Lo que va a hacer es eliminar el último elemento de nuestro vector. Entonces, utilizando popback vamos a ir eliminando los últimos elementos de una forma cíclica. Por eso utilizamos el while hasta que logremos vaciar todo nuestro vector, y después, para comprobar eso, es que imprimimos el tamaño de nuestro vector, que justamente es el que nos dice cuántas casillas estamos ocupando. En caso de que nuestro vector sea vacío, pues ya no va a aparecer las casillas que se están ocupando. Después dejamos un espacio, también esto solamente es por formato, y vamos a la siguiente parte, que es pues la siguiente. Para ello declaramos un vector utilizando nuestro macro, y pues nada, se va a llamar rango y se inicializa con los vectores 8, 9 y 10. Después tenemos un iterador utilizando también nuestro macro, es justo lo que les mencionaba, como ya pudieron ver. Son dos puntitos, iterator y el nombre del iterador. El iterador no es más que el apuntador que ya visualizábamos en nuestra presentación, que se va moviendo a lo largo de nuestros elementos y nos permite interactuar con ellos. Bueno, y dice, digite el número de elementos en el vector. Es un poco más de lo mismo. Vamos a digitar la cantidad de elementos que deseamos. Aquí ya reasignamos el valor de n y volvemos a leer nuestros valores hasta la nueva n. Después imprimimos nuestros elementos utilizando la impresión, que ya es como vieron, utilizando la función .size y el operador corchetes. Bueno, después tenemos las veces que aparece el elemento 3 en nuestro vector es, y justamente vamos a usar una función que esta vez ya no es de la librería vector, sino ya es de la librería algorithm, y lo que va a hacer es contar cuántas veces
aparece un elemento dentro de nuestro vector. Y para ello, pues tenemos que mandarle ciertos parámetros para que haga esta búsqueda, y lo que va a hacer es que le vamos a mandar el punto begin, que es un apuntador al inicio de nuestro vector, y el punto end, que es ese tope. Pues no es imaginario porque sí existe, pero que nos va a permitir hacernos una idea de más o menos dónde concluye nuestro vector, ya que este no tiene casillas ya definidas, por lo tanto es esta herramienta la que nos permite pues visualizar un final sin tenerlo que definir como tal, ya que el elemento final pues se está moviendo a lo largo de nuestro programa. Bueno, después mandamos el parámetro del número que vamos a buscar, y lo que va a hacer es empezar a buscar y va a regresar un número entero con las veces que encuentre el elemento dentro de nuestro vector, y para eso es que sirve la función count. Después tenemos aquí una condición, dice if encuéntrame con parámetro 6, entonces va a ejecutar cierta acción, en caso contrario va a ejecutar otra acción. Para eso vamos a ir a la función encuéntrame. La función encuéntrame es una función de tipo bool que recibe como parámetro un número entero, y dentro de ella declaramos otro iterador utilizando nuestro macro. Aquí volvemos a ver la importancia de utilizar macros, ya que en programas donde estamos llamando iteradores a cada momento o declarando diferentes vectores a lo largo del programa, pues es mucho más fácil nada más escribir el nombre del macro que estar declarando otra vez vector, pico paréntesis, int, dos puntos, iterator, it. O sea, es mucho más largo eso que utilizar nuestro macro. Vuelve mucho más ágil la cuestión de programar. Después, ya que declaramos nuestro iterador, vemos que lo igualamos a algo. Eso quiere decir que la siguiente función, también parte de la librería de algoritmo, va a devolver un apuntador o un iterador. ¿Y qué es a dónde va a apuntar este elemento que nos va a devolver? Bueno, primero podemos ver que recibe tres parámetros. El primero es el begin, el segundo es el end, un poco más de lo mismo. O sea, estamos dando una idea o le estamos dando un rango de dónde buscar a nuestra función find. Después le mandamos el elemento que estamos buscando, y lo que va a hacer es devolver un apuntador al primer elemento encontrado dentro del rango. O sea, dentro de un rango, dentro de dentro de nuestro vector, pues. Si no lo encuentra, va a apuntar hacia el final. O sea, si ya corrió todo el vector y en ningún punto encontró un elemento, va a apuntar hacia el final. En caso de que encuentre varios elementos, va a apuntar al primero que encuentre de ellos. Luego, vamos con la siguiente condición, que dice si el iterador es distinto a el final, entonces vamos a retornar true, y si no, false. O sea, vamos a retornar verdadero o falso, ya que es una función del tipo booleano, es lo que se tiene que retornar. Y vamos a ver nuestra condición de nuevo. Aquí la tenemos, dice if encuéntrame 6, o sea, mandamos el número 6, que es el número que vamos a buscar, es nuestro A, y si lo encuentra, el 6 está en el vector. Si no lo encuentra, entonces el 6 no va a estar en el vector, que es justo pues como ya les explicaba. Y para eso es que funciona la función find. Bueno, vamos a lo siguiente, que es el rango. Ahora lo que vamos a hacer ya no es buscar un elemento dentro de nuestro vector, sino buscar todo un rango dentro de nuestro vector. Y justo para eso declaramos nuestro vector o subvector, si lo quieren ver así, llamado rango. Bueno, para eso utilizamos un ciclo for que va desde 0 hasta el rango.size, es decir, hasta el rango de nuestros elementos. El subvector que les acabo de mencionar, y pues lo que va a hacer es imprimirlos justamente para pues visualizarlos. Esto es mucho más visual, pero vamos a la parte que nos importa, que es justamente utilizar el iterador que ya declaramos previamente, lo cual quiere decir que la función que vamos a utilizar nos va a regresar un iterador o un apuntador. A esta función, que se llama search, le mandamos los siguientes parámetros. El primero es el begin, el segundo es el end, otra vez para que busque desde el principio hasta el final de nuestro vector. Estos podrían cambiar si es que no queremos que busque en todo ese rango, sino que queremos que busque en un rango más pequeño dentro de nuestro vector, también lo podemos hacer. Y después va a recibir dos parámetros más, que va a recibir el rango.begin y el rango.end. Justamente le estamos mandando la cantidad de elementos que tenemos en nuestro subvector, que son los que va a buscar, y lo que hace la función search es devolver
un apuntador al primer elemento del rango que estamos buscando. O sea, si encuentra todo el rango, va a devolver un apuntador hacia el inicio del subrango, por así decirlo. Si es que se encontró. De caso contrario, pues va a devolver el final, el elemento último de nuestro vector. Entonces, esto es lo que vamos a hacer prácticamente con la función search, es buscar un subrango dentro de nuestro rango o un subvector dentro de nuestro subvector. Este subvector, o lo digo más como un rango, ya que también puede ser un arreglo, pero ya que estamos viendo vectores, pues es mucho mejor trabajarlo con vectores. Bueno, y es un poquito parecido al find, solamente que aquí pues vamos a buscar muchos más elementos. Y pues ya. Ahora vamos a el if que hay en la parte de abajo. Este if dice, si iterador es distinto de vector, entonces encontramos el rango, ya que ya no está apuntando al último elemento de nuestro vector, sino está apuntando al primer elemento de nuestro rango, de nuestro subvector. Y entonces imprime el mensaje está en el vector. De caso contrario, no está en el vector. O sea, si el iterador apunta al final o a nuestro último elemento, pues ya no hubo forma de encontrar nuestro rango porque no existía dentro de él. Aquí es importante que siga el orden, no importa que encuentre el rango, por ejemplo, 1, 2, 3 dentro de un vector. Si lo encuentra, pues te devuelve el primer elemento, pero no es lo mismo buscar 1, 2, 3 que 3, 2, 1. O sea, aquí importa el orden. Tienes que dar el orden específico en el que quieres que busque el rango, porque aunque se parezcan los rangos, no son los mismos. Entonces es importante eso. Y después tenemos nuestra función reverse. La función reverse también pertenece a la librería de algorithm y lo que va a hacer, se puede intuir un poco, pero lo que va a hacer es invertir el orden del rango que le demos. En este caso le di todo el vector, por eso le mando el begin y luego el end. Y lo que hace es invertir el orden de nuestros elementos, como pueden ver en el comentario. Y después imprimimos los elementos justamente para ver cómo es que hizo esto de la inversión. Después eliminamos los elementos, pero esta vez ya no usamos el ciclo while, sino utilizamos una función que esta sí pertenece a la librería de vector y lo que hace es limpiar nuestro vector por completo. Elimina todos los elementos, ya no es necesario hacerlo de forma cíclica, esto ya viene implementado y lo que hace es borrar todos nuestros elementos dentro del vector. Y pues ya después imprimimos el size justo para comprobar lo que les estoy diciendo y terminamos con nuestro programa ya que llegamos al return 0 porque el inMain es una función entera y pues nos solicita que regresemos un elemento entero. Yo estoy en Linux, entonces me voy a la terminal y vamos a ejecutar nuestro programa de vector. Y ya se está ejecutando, nos pide que digitemos el número de elementos, lo hice un poquito más grande para que lo pudiéramos visualizar. Vamos a dar 10 elementos y vamos a empezar pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y 10, perdonen por el error. Y pues ya que tenemos ese rango le damos Enter y lo primero que nos muestra es los elementos del vector, que son el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El primer elemento de nuestro vector, que es el front, es el 1. El último elemento de nuestro vector, que es el back, es el 10. El vector sin el elemento 3, que es cuando usamos nuestra función erase, es 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para eso es lo que funcionaba. Después el vector sin los elementos en el rango 1 a 6, pues es, como ya les decía, es un rango semiabierto, entonces va a dejar el 6, empezamos 6, 7, 8, 10, 9 y 10. Y luego dice eliminando los elementos de nuestro vector y imprimimos los elementos del vector que con el punto 6, que pues son 0, ya que los eliminamos con nuestro ciclo while y la función .popback. Bueno, ahora nos pide que digitemos de nuevo nuestro n. También voy a meter 10 elementos, pero esta vez lo voy a hacer de esta forma. 1, 2, 3, 3, 3, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí tenemos nuestros elementos y lo que hace es nuevos elementos del vector. Pues metemos nuestros elementos que son 1, 2, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Luego las veces que aparece el elemento 3 en nuestro vector son 3 veces. Justo por eso lo hice, para que pudiéramos visualizar cuántas veces se repite con la función count. Luego el 6 está en el vector, sí está, justamente está dentro del vector.
que es cuando utilizamos nuestra función find, y ya después vemos el rango que imprime nuestro subvector 8, 9 y 10, y también está dentro del vector, como lo podemos visualizar. Los elementos del vector son los que aparecen ahí, pero esta vez de forma invertida con el reverse, y pues un poco más de eso, ¿no? Ya eliminamos todos los elementos de nuestro vector y imprimimos los elementos para visualizar que se eliminaron de forma correcta, se eliminaron. Y por mi parte es todo. No se les olvide seguir programando. Yo como quiera les dejo ejercicios en la descripción con su respectiva solución. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video.